Dios bendiga sus vidas, queridos hermanos, queridas hermanas. Seguimos con el discipulado. Otra semana más, otro día más, otra enseñanza más. Así que espero que nos hayas seguido hasta este momento. Si tú quieres crecer en la fe, estas clases te van a ayudar. Y de igual manera, si hay pastores o líderes que nos están siguiendo a través de esta plataforma digital, que espero que estas clases también te ayuden a ti a dar clases a otros y formar discípulos. Como les venía diciendo en las semanas anteriores, abajo en mi descripción están mis redes sociales, mi número de teléfono, si tú quieres estos materiales de discipulado de una manera digital, te puedes contactar conmigo y estamos para servir, para poderte apoyar. Todas estas clases de este discipulado, esperamos en el nombre de Jesús poder terminar todo este año, 48 clases para todo este año, una vez por semana. Bueno, ya hemos alcanzado ya nuestra sexta clase, nuestra sexta semana. Así que hoy nos toca hablar acerca de la Biblia. Y siempre usaremos la misma metodología, preguntas contestadas a través de la palabra del Señor. Si tú eres un maestro, haz estas preguntas a tus discípulos para que ellos puedan contestar. Y si ellos todavía no se sienten con la confianza para poder contestar la pregunta, ayúdales. Pero también tú como maestro estudia los versos, estudia el tema para que tú puedas enseñar bien. También te motivo a suscribirte a mi canal de YouTube, Ensecris. Si todavía no lo has hecho, toca la campanita para que recibes las notificaciones de los videos que subo, porque no solamente estamos subiendo estas clases de discipulado, sino otros videos que te ayudarán para crecer. Videos que tienen que ver con plantación, desarrollo, estrategias de crecimiento y enseñanzas para crecimiento espiritual. Sin más que decir, vamos al tema, la Biblia. Hoy el tema es la Biblia. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un discípulo de Dios, es parte fundamental en nuestra vida estudiar, meditar, memorizar y poner en práctica la palabra del Señor, la Biblia. Así que vamos a la primera pregunta. ¿Cómo puedo aprender de Dios y su voluntad? Bueno, en Salmo 119, 12 al 6, permítame leerlo, vamos a contestar esta pregunta. Dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Qué maravilloso este salmo. Es una confesión acerca de alguien que quiere conocer más de Dios, conocer de su Creador, conocer de la palabra maravillosa que Él nos ha dejado. La pregunta aquí es, ¿cómo puedo aprender de Dios y su voluntad? Pues hay que enseñar, hay que aprender de sus estatutos. Dice que mis labios han contado, o sea, hay que confesar la palabra del Señor. Me he gozado, hay que gozarnos cuando nosotros estamos estudiando la palabra. Y dice que en tus mandamientos meditaré, en tus estatutos no los olvidaré. ¿Cómo podemos aprender de Dios y su voluntad? Pues enseñando, aprendiendo, enseñando, meditando, no olvidarnos de su palabra para poderla poner en práctica. Si tú no conoces de Dios, si tú no conoces de la palabra, no podrás saber cuál es la voluntad de Dios. No podrás conocerle a Él realmente. Por eso hay que meditar, hay que leer, hay que también enseñar a otros y hay que poner en práctica la palabra del Señor para poder saber su voluntad. Segunda pregunta, ¿qué debo hacer con la palabra de Dios y cuál será el resultado? Muy buena pregunta. ¿Qué debo hacer
con la palabra de Dios y cuál será el resultado. Deuteronomio 17:19 dice, y lo tendré consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley. ¿Qué debo hacer? Las leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová. Dios, hablándole a Josué, también le dice que este libro de la ley no se aparte de ti ni de día ni de noche. Solo así podremos saber primero cuál es su voluntad. Pero aquí la pregunta es, ¿qué debo hacer con la palabra? Leerla todos los días. ¿Cuál será su resultado? Dice, para guardar todas las palabras de la ley. Al guardar todas las palabras en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, podemos hacer el bien a otros. Podemos conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Debemos de leerla y meditarla todos los días de nuestra vida. Son palabras, es palabra del Señor. Es Dios hablando a nosotros. Hay mucha gente que está pidiendo, quiero que Dios me hable. Pero Dios te habla si tú lees la Biblia. Recuerda, la Biblia es palabra de Dios. Hay que leerla todos los días. Y si tú eres un discípulo y si tú quieres crecer en la vida cristiana, tienes que leer todos los días la palabra del Señor. Tercera pregunta. ¿A qué se refería Jesús al decir que la palabra de Dios es el alimento? Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. La palabra del Señor es nuestro alimento espiritual. Cuando nosotros dejamos de alimentarnos de la palabra del Señor, nos desnutrimos espiritualmente. Como ya no hay palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, no la estamos memorizando, no estamos meditando en ella, somos presa fácil de los ataques del enemigo. Al no estudiar la Biblia, al no meditar en ella, al no alimentarnos espiritualmente, no vamos a crecer espiritualmente, no vamos a madurar espiritualmente. La palabra del Señor es nuestro alimento espiritual. Es importantísimo que esté siempre en nuestra mente, memorizándola, meditando en ella y poniéndola en práctica. Yo siempre digo ponerla en práctica. Y hay que ponerla en práctica para poder saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero es importantísimo porque a través de la palabra del Señor tenemos una relación cercana con nuestro Padre. Podemos conocerle. Y si no estamos cerca de la presencia del Señor, espiritualmente vamos a menguar, porque no sabremos nada qué es lo que Dios quiere. No sabremos nada del reino del Señor. No sabremos nada de las maravillas que Dios quiere para nuestra vida. Hay muchas promesas maravillosas en la palabra del Señor que están escritas ahí para nosotros. Es palabra de Dios para nosotros. Pero muchas personas no la saben. Y entonces viene Satanás, los tienta, los prueba en su fe y entonces ellos caen porque no saben cómo defenderse y cómo atacar también al enemigo. Porque a través de la palabra del Señor nos defendemos, pero también podemos atacar para poderle decir al enemigo quiénes somos nosotros, en quién hemos creído. Es importantísimo, entonces, queridos hermanos, alimentarnos espiritualmente. Cuarta pregunta. Vamos a recapitular. ¿Cómo puedo aprender de Dios y su voluntad? Meditando, enseñando, aprendiendo, memorizando, practicando la palabra del Señor. ¿Cómo debo hacer con la palabra del Señor? Todos los días debo leer la palabra del Señor. Tercera pregunta, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo que no solo de pan vivirá, que la palabra es nuestro alimento? Porque es nuestro alimento espiritual. Cuarta pregunta, ¿qué rol cumple la palabra de Dios en la vida del discípulo de Jesucristo? Juan 8:31 dice,
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquel que no sabe palabra del Señor, aquel que no le gusta leer la palabra del Señor, aquel que no medita en la palabra del Señor, aquel que no practica la palabra del Señor, no se le puede llamar discípulo de Jesucristo. Pero aquel que medita día y noche, aquel que está descubriendo como a tesoros lo que la palabra quiere decir para tu vida, ese es un discípulo de Jesucristo. Alguien que dice que ama a Jesús, alguien que dice que es discípulo de Jesús, pero no le gusta leer la Biblia, no le gusta estudiar la Biblia, no se puede llamar discípulo. Lo acabamos de leer en Juan 8:31, queridos hermanos. ¿Tú eres un discípulo de Jesucristo? ¿Tú quieres ser un discípulo de Jesucristo? Que la palabra siempre esté en ti, que siempre sea el pan de cada día, que la palabra del Señor se haga carne en nosotros, queridos hermanos, que la vivamos, que la practiquemos, la palabra del Señor. Última pregunta. ¿De quién habla? Dice, ¿de quién habla las Escrituras? ¿De quién está hablando las Escrituras? Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. De Jesús, de la salvación del hombre. ¿Y quién da la salvación? Jesús, Dios. ¿De quién habla? O sea, dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Al ir descubriendo desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla acerca de la salvación de la humanidad y que esa salvación viene por un redentor, por un Mesías, por alguien que sacrificó todo, por alguien que se humilló a lo sumo, por alguien que fue el Cordero inmolado que no cometió pecado, Jesucristo. De él habla. Habla de Jesucristo, cómo te salvó a ti y a mí en la cruz del Calvario, cómo resucitó y venció la muerte. De él habla la palabra del Señor. Queridos hermanos, la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado a la humanidad, porque ahí descubrimos quién es Dios, ahí descubrimos cuál es el reino del Señor, ahí descubrimos nuestro propósito. Es más, en la Biblia tú encuentras respuesta a infinidad de problemas de la vida cotidiana. Ahí encontramos promesas que si las hacemos nuestras y creyéndolas en fe, se hacen realidad en nuestra vida. En la Biblia encontramos y en la maravillosa historia de Jesucristo Redentor, cómo nos salvó en la cruz. Es en la Biblia, hermanos, nuestro alimento espiritual. Por lo tanto, hay que leerla, por lo tanto, hay que escribirla, por lo tanto, hay que enseñarla, por lo tanto, hay que practicar esa palabra del Señor en nosotros. Nunca se debe de apartar la palabra del Señor de nuestra vida. La Biblia es importante leerla, estudiarla, meditarla, y lo vuelvo a decir. Pero creo que es una debilidad del cristiano hoy en día y no debe de ser. Tú quieres acercarte más a Dios, estudia, lee, medita la palabra del Señor. Así conocerás quién es Dios y encontrarás el verdadero propósito de tu vida. Querido hermano, sé un buen discípulo y estudia y practica la palabra del Señor. Hermanos, hemos terminado nuestra sexta clase. Son unos cortos videos estos nada más, pero espero que sean de bendición. Vuelvo y repito, si tú quieres que te ayude con el material didáctico, escríbeme a mis redes sociales, llámame, ahí está mi número de teléfono abajo en la descripción. Ha sido un gusto estar aquí estas semanas contigo, enseñándote los primeros pasos en tu andar en el camino de la vida cristiana. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado y estamos para servirte. Sigue con nosotros todas las semanas. Tendremos una clase nueva. En lo que vayamos avanzando, las clases se van haciendo un poquito más grandes. Nos llevará un poquito más de tiempo y entraremos en más profundidad.
Ahorita solo estoy hablando, resumiendo, pero ahí te quedan las citas bíblicas, te quedan las preguntas para que tú también respondas y tengas algo más que decir. Así que un gusto, un placer. Dios te bendiga. La paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Joanny Maldonado.